Me cuentan cuando ya vean la presentación. Ya se ve, doctor. Ok, muy bien. ¿La ven? Sí, doctor, ya se ve. Ok, muy bien. Yo les voy a mandar este formato, les voy a mandar el formato que yo utilizo normalmente para hacer las historias clínicas con mis estudiantes, les voy a mandar una marcha diagnóstica que yo elaboré, un cuadro resumen de la marcha diagnóstica, y no sé si hay estudiantes que llevaron psicopatología conmigo. Sí, doctor. ¿Bien? Yo, Nicole. Nicole. Ok, Nicole, ¿te acuerdas una tarea que yo mandé, les pedí a ustedes, no sé si se los pedí a ustedes, pero fue un cuadrito de examen mental y un cuadrito de síndromes? Sí, doctor. Ok, ¿podrías compartirlo con los grupos para que ellos puedan tener esa información? Sí, doctor, lo voy a buscar. Ok, muy bien, muchísimas gracias, Nicole. Ok, entonces todo eso, les voy a mandar también el CI10, les voy a mandar el DSM-5, les voy a mandar el tratado de psicofarmacología para que ustedes tengan los libros a mano para poder realizar su trabajo. Así que no van a estar craneando en cuanto a la literatura. Muy bien. La clase de hoy solamente es un repaso, ¿verdad? La historia clínica, son datos generales, no me voy a detener, porque es lo que ustedes han utilizado siempre. Síntoma principal puede ser en las palabras del informante, entre comillas, o con lenguaje técnico. Por ejemplo, si el paciente me dice, mira espantos y escucha voces, ¿qué síndrome creen ustedes que tiene ese paciente? Podría ser, doctor, un síndrome esquizoide. No hay síndrome esquizoide. ¿Alguien mencionó, Alonso, fuiste vos? No. Sí, doctor. Un síndrome psicótico. Ok. Entonces, un síndrome psicótico. El síndrome psicótico, ahí entre comillas, paciente puede ser alucinaciones auditivas o visuales, o escucho voces y miro espantos. Cualquiera de las dos formas, para mí está bien. Tercer componente de la historia clínica, historia de enfermedad actual, que es la evolución del cuadro actual. Dependiendo del paciente, hay pacientes que de repente tienen una historia, que tienen 30 años y que la sintomatología apareció a los 20 años o a los 15 años. Entonces yo les pido a los estudiantes que comiencen desde los 15 años. ¿Desde cuándo comenzó el cuadro psicótico? Puede ser a los 15, puede ser a los 15 años, puede ser a los 20 años, puede ser a los 25 años. Tengo un caso de una paciente que tengo ingresada en el hospital. Bueno, soy médico interconsultante, ingresó por neurología, pero la paciente tiene un cuadro de personalidad, según el hijo, que fue el que entrevisté hoy, debutó con a la edad de 42 años. La señora tiene 82 años. Lleva 40 años con ese cuadro. Entonces el paciente me empezó a hablar, el familiar me empezó a hablar desde los 42 años de la mamá hasta ahorita. Hay otra paciente que tiene una historia clínica que me llegó, una paciente nueva que me llegó hoy con historia de 8 meses de evolución de sintomatología depresiva y ansiosa a consecuencia de la muerte de su madre, entre otros factores, porque es multifactorial. Pero eso fue una de las detonantes más importantes. Entonces ahí comienzo a hablar, bien importante en esta historia de enfermedad actual, tiempo de evolución. A mí me gustan las historias clínicas o las historias de enfermedad actual que sean descriptivas. Debe incluir los síntomas y signos de donde concluye el diagnóstico. Por eso es que voy a pedirle a Nicole que por favor nos comparta estos síndromes, síndrome maníaco, depresivo psicótico, para que cuando ustedes pregunten, ustedes sepan qué preguntar.
Vea cuáles son los síntomas. Si el paciente tiene síntomas que mira cosas y escucha voces, entonces cuáles son los síntomas del síndrome psicótico. Si el paciente no se baña, no come y se siente triste, cuáles son los otros síntomas del síndrome depresivo, para ir preguntando síntoma por síntoma y que agreguen la descripción que hace el paciente de ese síntoma y entre paréntesis pongan en lenguaje técnico el síntoma. Por ejemplo, el paciente tiene historia de 3 meses de evolución en las cuales se siente triste la mayor parte de los días en los últimos días. Entre paréntesis, humor depresivo. Al paciente le gustaba jugar pelota, le gustaba pintar, le gustaba salir a bailar, pero a raíz de este cuadro, a raíz de los 3 meses, 8 meses, el paciente lo invitan, pero él no sale porque le ha perdido el gusto a esas actividades que antes disfrutaba. Entre paréntesis, anedonia. El paciente anteriormente dormía 8 horas, ahora está durmiendo 2, 3 horas y amanece cansado. Entre paréntesis, insomnio y fatiga. El paciente ha pensado que lo mejor es morirse, por lo cual está ideando tomarse una pastilla de curar frijoles para quitarse la vida. Entre paréntesis, ideación suicida. Y vamos redactando síntoma por síntoma. Entre más redacten, entre más síntomas se encuentren, mucho más fácil va a ser hacer el diagnóstico. Poner énfasis importante en la descripción semiológica de cada síntoma en cuanto a tiempo de evolución, aparición, resolución, atenuantes, exacerbantes, síntomas concomitantes, estresores, desencadenantes, entre otros componentes. Y como les mencionaba aquí, que a veces es necesario comenzar la historia clínica no desde el cuadro actual, sino desde antes, para poder dar contexto a la historia. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Eso en cuanto a la historia de enfermedad actual. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, muy bien. Datos importantes. ¿Qué datos importantes al final? Aquí me falta algo. Datos importantes, incluye otros datos contribuyentes, como por ejemplo, historia de consumo de drogas o de alcohol, si ha estado hospitalizado por este cuadro, por cuestiones de enfermedades mentales, si ha recibido tratamiento alguna vez, si lo ha mantenido, por cuánto tiempo lo ha mantenido, si ha tenido apego al tratamiento o lo ha abandonado, qué medicamentos le funcionó. Si por ejemplo un paciente me dice que tuvo un cuadro depresivo y tiene 40 años y tuvo un cuadro depresivo a los 35 y tomó fluoxetina y que con fluoxetina le funcionó bastante bien, yo lo veo, está depresivo, que antidepresivo probablemente sea de elección en este paciente. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Pueden repetir la pregunta, por favor, doctor? Sí, les decía, si el paciente tiene 40 años, hace 5 años sufrió de depresión, un psiquiatra lo vio, le indicó fluoxetina y con fluoxetina mejoró, suspendió el tratamiento porque estaba bien, estuvo bien unos cuantos meses o años y actualmente tiene un cuadro de 3 meses de evolución de un nuevo episodio depresivo. La pregunta es, ¿qué antidepresivo podría ser de elección en este paciente en particular? ¿La misma fluoxetina u otro fármaco inhibidor selectivo? Correcto. Entonces ahí, por eso es importante dentro de esos datos abordar. De repente, mire, tengo el mismo paciente que hace 5 años le dieron fluoxetina, pero con fluoxetina lo que le provocó la fluoxetina fue disfunción eréctil y por eso la abandonó y disminución del deseo sexual y por eso lo abandonó. ¿Qué antidepresivo no voy a utilizar en ese paciente? La misma fluoxetina, porque probablemente va a quedar en el mismo abandono. Entonces, para eso son los datos importantes. ¿Qué otro dato importante podría ser? Que el paciente fue agredido sexualmente cuando tenía 5 años. Ese es un dato importante. O que los papás se divorciaron cuando él tenía 8 años y que hubo violencia intrafamiliar, también es importante.
Entonces, esos son los datos importantes, todo aquello que puede explicarte de una forma o de otra por qué este paciente está depresivo en este momento. Recordemos que la enfermedad mental es multifactorial, componente biopsicosocial. Bien, funciones orgánicas generales, IODA, pues ya lo sabemos, de ahí no voy a detenerme. En la línea de vida hay dos. La línea de eutimia, ¿verdad? Esa la van a ver ustedes en la presentación que les voy a hacer. La línea de eutimia es, ahí vamos a graficar qué cuadros son los depresivos, bueno, en qué años estuvo depresivo, en qué años estuvo maníaco o en qué años estuvo ansioso. Ahí, para una gráfica. Y la línea de vida, vamos a poner cuáles son los datos que llevaron a este paciente a enfermarse. Yo comienzo la línea de vida con mis pacientes 0 años. Desde que la madre está embarazada, si es hijo deseado o no deseado, porque para mí, desde ese momento que la madre sale embarazada, si es hijo deseado o no, ahí tiene un factor determinante en su vida. Que se divorciaron que los papás se divorciaron a los 5 años, otro dato importante. Que el abuelo, que era la figura paterna de este paciente, falleció cuando él tenía 10 años, otro dato importante que tiene que ir en la línea de vida. Que a los 16 años hizo un intento suicida, eso es un dato importante dentro de la línea de vida. Que a los 20 años consumió alcohol y que se hizo dependiente del alcohol, ese es otro dato importante en la línea de vida. Y así vamos poniendo los datos importantes en esa línea de vida. Después de esto, yo les pido a mis estudiantes un cuadro de síndromes y síntomas. Y ya miré por aquí que Nicole ya lo compartió. Muchísimas gracias, Nicole. Los síndromes. Y eso es lo que yo les pido a mis estudiantes. ¿Cuáles son? Y muy bonito. Muy completo el de síndrome de Nicole. Entonces ahí tienen, van a ver cuáles son los síntomas que están presentes y los síntomas ausentes de ese síndrome. Eso va a servir para poder hacer un diagnóstico nosológico con este paciente. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, doctor. No, doctor. Respecto a lo de los síndromes que está hablando, doctor, ¿dónde los enviaron? Porque en el grupo no hay nada todavía. Yo te lo voy a reenviar. Ah, ok, Porque perfecto. lo enviaron al grupo del 2021. Entonces yo lo voy a reenviar al grupo de ustedes. No se preocupen. Muy bien. Dentro de los antecedentes familiares, esto creo que es algo diferente a lo que normalmente hacen en la historia. A mí me interesa la integración del hogar. ¿Cómo comienzo yo todo? Aquí se lo voy a escribir para que lo vayan viendo. L en mayúscula. Aquí, paciente quien procede de hogar, integrado o desintegrado. ¿Qué me interesa saber a mí? Si es hogar desintegrado, ¿por qué se desintegró? Por violencia, por maltrato, por divorcio. Si fue divorcio, si fue consensuado, no es lo mismo que los padres se divorcien de forma consensuada a que sea un divorcio conflictivo. No va a ser lo mismo. No es lo mismo que los papás se divorcien cuando el hijo tenía 40 años a que se divorcie cuando tenía 3 años o cuando tenía 8 años. Es totalmente diferente. Entonces, la edad en la cual los padres, la edad que tenía el paciente cuando los papás se divorciaron o cuando se separaron. ¿Cuál fue el motivo de separación? Violencia, infidelidad, maltrato, alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, razón por la que se desintegró. ¿Con quién se quedó este paciente después de la desintegración? Algunas veces se quedan con los papás, con el papá, otras veces se queda con la mamá, otras veces se queda con los abuelos o con la tía. Entonces eso me interesa saber a mí. ¿Cómo vivió esa separación de los padres este paciente? Para algunos es saludable, para otros no lo es. Entonces eso todo es bien importante para mí.
Si hubo o hay historia de abuso de drogas o de alcoholismo en ese hogar de procedencia. Muy bien. ¿Qué me interesa saber a mí también? Me interesa saber cuántos hijos son y qué lugar ocupa entre esos hijos. ¿Tiene alguna importancia? Pues, ¿quiénes son hijos mayores acá? Presente. Ok. ¿Hay diferencias entre los hijos mayores y los hijos menores? Por supuesto. ¿Cuáles diferencias hay? Bueno, mis papás, yo veo que fueron como un poquito más duros con los mayores. También, cuando nosotros estábamos pequeños, mis padres se estaban estableciendo apenas como familia, entonces había más retos en otros aspectos, tanto económicos como de pareja, cosas que ya los menores no la vivieron. Ok, muy bien, gracias, gracias. ¿Quién es el último hijo acá? Yo, doctor. ¿Hay diferencia entre los hijos mayores y los menores desde el punto de vista del menor? Sí. ¿Cuáles? Yo miraba que mi papá siempre le dejaban la mayoría de las responsabilidades a mis hermanos mayores y a mí no, casi no. Siempre era como la más consentida. Correcto. Entonces eso también es importante en esa dinámica familiar. Muy bien. Me interesa también ir describiendo a cada uno de los miembros. Por ejemplo, padre. ¿Qué me interesa con padre, madre, hermanos? Si son 8 hermanos, pues hay que describir a los 8 hermanos. ¿Qué me interesa? Relación con el paciente. ¿Cómo se lleva con el paciente? Si se lleva bien o se lleva mal. Antecedentes psiquiátricos de ese miembro, psiquiátricos y no psiquiátricos. Eso me interesa. Sí, le pueden poner edad, estado civil, escolaridad, trabajo, pero lo que me interesa a mí es relación con el paciente, cómo se lleva con el paciente y si tiene antecedentes psiquiátricos o no psiquiátricos. De padre, hermanos, madre, etc. Y si de repente el paciente vive con una abuela o con un abuelo o con un tío dentro del núcleo familiar y ese tío o ese abuelo es importante, entonces también incluirlo ahí. Vida marital no es lo mismo tener novio que tener vida marital, entonces no confundamos eso. Vida marital, entonces si tiene pareja actual, se escriben los datos anteriores igual. Cómo se lleva con la esposa o con la pareja, como si tienen hijos, o sea, historia de maltrato, de violencia y si hay antecedentes psiquiátricos. Se hace el familiograma, que ahí pues usted ya lo saben. Entonces eso. Preguntas de antecedentes familiares, chicos. No, doctor. Ok, muy bien. Antecedentes personales. Doctor, Mándeme. solo quería comentarle que a las 3 de la rotación del 2021 tenemos que conectarnos porque tenemos clase de teoría con la doctora Ceni. Ok, muy bien. Ok. Entonces vamos a darle vuelta a las clases. Entonces a la 1 tienen libre. ¿Y los de la sección del 2020 tienen libre a las 3? Nosotros sí, doctor, tenemos libre. De momento, yo ni siquiera sé con quién nos va a tocar la teoría ni quién nos va a dar. Porque Ok, es que la teoría ya te la dieron. Teoría no van a tocar en el 2020. Ok, entonces nosotros vamos a estar con usted nada más, entonces. Exactamente. Ahorita los del 2020 solo van a estar conmigo. Con los del 2021, pues bueno, vamos a tratar de conectarnos a la 1:30 de la a la 1:30 de la tarde para poder tener las clases con ustedes. Yo siempre les voy a mandar el video solamente para repaso de estas clases y nos vamos a tardar más o menos 1 hora para el repaso. Ya cuando presenten las historias sí vamos a tardarnos como 1 hora y media. Ok. Entonces, ¿con qué horario vamos a quedar, doctor? ¿Va a ser el mismo para ambas rotas, para ambas secciones o cómo va a ser? Ahorita hasta el 9 de junio, sí, a la 1:30. Eso hace nuestro horario, perfecto.
hasta el 9 de junio. Ya cuando les toque presentar historia clínica a ustedes, ya nos vamos a separar. Los que tienen clases a las 3, nos vamos a conectar a la 1:30. Y con los otros nos vamos a conectar a las 3. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, con el grupo de Nicole, que es del 2021, no puede después de las 3 de la tarde, entonces nos vamos a conectar con ellos a la 1:30. Y con ustedes, los del 2020, nos vamos a conectar a las 3. Así vamos a hacer. Gracias. Ok. Muy bien, Nicole. Antecedentes personales, siempre les voy a guardar el link y los voy a enviar para que lo repasen. Antecedentes personales, historia pre y postnatal, si fue embarazo deseado o no deseado, si fue planificado, se acudió a controles prenatales, infecciones o tratamientos especiales y si hubo complicaciones. Eso es lo que me interesa. Parto, ya lo manejan bien. Lactancia materna, ya lo manejan bien. Desarrollo psicomotriz, hitos del desarrollo, a qué edad gateó, a qué edad caminó, a qué edad habló. Desarrollo psicomotriz es como lo normalito, lo normal del menor. Rasgos del desarrollo es lo patológico. Control de esfínter. Lo normal es que los niños controlen el esfínter entre los 2 años y medio. Ni muy antes, ni muy tardado. Rasgos del desarrollo ahí estaría la onicofagia, se comen las uñas. Si tuvo ansiedad de separación, esto es bien importante porque la ansiedad de separación es un factor de riesgo para desarrollar trastorno de ansiedad generalizada en la vida adulta. Si este chiquillo tuvo berrinches, si tuvo pesadillas o sonambulismo. Abuso y violencia, historia de abuso sexual, violencia de algún tipo. Este es un tema bastante difícil de abordar. Entonces a veces yo lo abordo en mi práctica profesional preguntándole qué es lo más feo que le ha pasado a usted a lo largo de su vida. Yo me fijo en el lenguaje corporal. O si el paciente no puedo ser tan directo, alguna vez a lo largo de su vida algún hombre o alguna mujer lo tocó de una forma inadecuada, de una forma inapropiada, ¿sí o no? Si veo que el paciente o la paciente, sí doctor, y eso le causa mucho conflicto, se pone muy ansioso, entonces yo solo digo, ok, ¿fue alguien conocido o alguien desconocido? Sin entrar mucho en detalles. ¿Le dijo a alguien en aquel momento? Y si le dijo a alguien, ¿le creyeron o no le creyeron? Porque eso es un impacto también. Porque de repente hay chicas, hay niñas que le comentan a los papás y los papás no le creen. Entonces esto se vuelve aún más duro para él. Entonces, historia de abuso sexual. No es que voy a estar preguntando qué le hicieron, cómo le hicieron, o sea, no. Y si el paciente me dice, sí, pero no quiero hablar con eso, sí, doctor, me sucedió algo, pero no quiero hablar de eso, entonces yo respeto. Yo solo le pongo, sí, el paciente tiene historia de abuso sexual, pero no quiere brindar más información. Y ya, punto. Violencia, si ha tenido algún tipo de maltrato, también lo coloco ahí y pregunto. Problemas con la justicia, si ha tenido detenciones preventivas, si ha ido a la cárcel, por cuánto tiempo. No preguntar el delito y tampoco indagar mucho sobre eso, porque hay algunos que podrían incluso presumir, entre comillas, presumir sobre lo que han hecho. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Ok. Personalidad previa. El doctor Américo en su libro, el doctor Américo en que paz descanse, en su libro tiene una serie de preguntas sobre rasgos de personalidad, que es bien importante, pero ahí hay algunas características que podrían utilizarlos como referencia. Si ha sido amistoso, si ha sido sociable, si ha tenido muchos amigos o pocos amigos, si compartía actividades extracurriculares o no con su comunidad, si es celoso, si es rencoroso, crueldad con los animales, si le cuesta expresar sentimientos, si es respetuoso, si es responsable, si tomaba sus propias decisiones o puede cuidar de sí mismo, etc. Entonces tengo una clase también en el canal de YouTube sobre trastornos de personalidad que también les puedo enviar el link para que ustedes repasen y recuerden ese tema de trastornos de personalidad para que tengan un poquito más de información. Historia sexual, no me voy a tener. Escolaridad, porque ya lo saben hacer ustedes en historias clínicas anteriores. Escolaridad,
y voy a describir cada una de las etapas que este paciente ha llegado. La etapa preescolar, la etapa escolar, la secundaria y la vida universitaria. ¿Qué me interesa de eso? Edad de inicio en cada una de las etapas, cómo se llevaba con los maestros, cómo se llevaba con los compañeros, si sufría bullying, si repitió, los motivos por los cuales repitió, si tenía buen rendimiento o mal rendimiento en cada una de las etapas en cuanto a la escolaridad. Trabajo, ¿qué me interesa a mí? Los trabajos remunerados y no remunerados, el desempeño y la funcionalidad intercrítica, el motivo por el cual dejó de trabajar y desde cuándo dejó de trabajar. Hábitos nocivos, marihuana, alcohol, cocaína, consumo de drogas, qué drogas, edad de inicio, patrón de uso y abuso, cómo consigue el dinero, vende cosas, dedica todos sus esfuerzos al consumo, abstinencia cuando no consume, último consumo, entre otras. Esa es la parte de trastornos de dependencia a sustancias. Antecedentes médicos no psiquiátricos, antecedentes personales psiquiátricos, antecedentes familiares médicos no psiquiátricos, antecedentes familiares no psiquiátricos, pues eso no lo vamos a tocar porque eso es algo que ustedes ya lo han realizado. Eso en cuanto a los antecedentes. Preguntas hasta acá, chicos. Todo claro, doctor. Ok, muy bien. Muy bien. Examen físico, pues como va a ser en línea, no lo van a realizar. El examen neurológico, pues, y funciones corticales no lo van a realizar, pero eso ya lo manejan ustedes. El examen mental, que esta es la otra parte de la clase del día de hoy. Disculpe, doctor, antes de continuar. Este documento que nos envió sobre los síndromes es el mismo que está escrito en el libro del doctor Américo, ¿verdad? Sí, es parte de eso. Ese es el examen mental también del que tiene el doctor Américo en el libro. Y está el síndrome que yo realizo con mis estudiantes. Es el resumen de las clases que doy yo en psicopatología. Entonces, mi idea es que ustedes utilicen esta plantilla para poder realizar la historia clínica con su paciente para que no olviden ninguno de los síntomas de cada síndrome. No se lo voy a pedir que se los aprendan. Esta idea surgió hace varios años, desde que yo soy docente en 2013, 2010. Surgió. La idea es que a ustedes les sirva esta tablita para cuando estén en el internado o estén en su servicio social y sepan qué preguntar, cómo preguntar para realizar una referencia, una identificación de patología psiquiátrica y un examen mental ahí en una sala de emergencia. Entonces esa es la idea. Perfecto. Y este documento nos lo va a enviar también el que está presentando. ¿Perdón? El documento que está presentando nos lo va a enviar también. Se lo voy a enviar y les voy a mandar la plantilla vacía para que ustedes lo llenen y esa sea la presentación que van a hacer. Ok, muy bien. La apariencia y actitud general no me voy a detener. En el examen mental, bueno, aspecto y actitud general, conciencia, atención, orientación, memoria, senso-percepción, conducta motora, afectividad, pensamiento, insight, juicio y abstracción. Esos son los componentes. Bien. Aspecto y actitud general, pues eso no me voy a detener. La conciencia, como lo ven ahí, tenemos valorar el estado de alerta, tenemos alteraciones graduales de la conciencia como la obnubilación, la somnolencia, el estupor, el coma y muerte cerebral. El mejor ejemplo de las alteraciones graduales de la conciencia la tenemos el síndrome confusional agudo o delirium, y también tenemos las pérdidas súbitas del estado de conciencia, que son el síncope, la crisis convulsiva y la conmoción. Bien. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a evaluar conciencia en psiquiatría? Lo vamos a evaluar desde el momento en que el paciente
Viene la consulta desde el momento que estamos conectándolo, a través de la observación, a través de la conversación. Si a través de la observación y conversación nos damos cuenta que hay una alteración de la conciencia, entonces vamos a utilizar la estimulación física o la estimulación verbal. Y si eso nos demuestra que hay una alteración, pues los signos vitales y reflejos. La escala de Glasgow la vamos a utilizar en pacientes con franco deterioro de estado de la conciencia, como en pacientes traumatizados. Bien. Esa es la conciencia. La atención es el enfoque de la conciencia a un diferente estímulo. Y la atención tiene sus alteraciones como atento, que es lo normal, hipoatento en la depresión, por ejemplo, distracted en la manía, en el síndrome confusional agudo o en el déficit de atención e hiperactividad, y perseverante cuando hay lesiones en la corteza prefrontal. Eso estamos hablando de las alteraciones. ¿Qué vamos a utilizar para evaluar la atención? A lo largo de la entrevista evaluamos atención, pero también tenemos la prueba de los días de la semana, al derecho y al revés. Los meses del año, al derecho y al revés. Y la tercera prueba es la prueba de la letra A, pero para poder realizar la prueba de la letra A se le explica el mecanismo a través de la prueba de la letra O. Lo que vamos a valorar el esfuerzo que el paciente tiene para realizar las pruebas. Es bien importante recalcar que para poder realizar el examen mental necesitamos que el paciente comprenda lo que se le está preguntando y que colabore. Y es bien importante darnos cuenta que si la conciencia está alterada, el resto del examen mental no va a salir alterado. ¿De acuerdo, chicos? Oui. Ok, muy bien. La orientación, esta es la más fácil de todas las pruebas. La orientación, la alteración se llama desorientación o pseudo-desorientación. La pseudo-desorientación se presenta, por ejemplo, en pacientes depresivos o en pacientes psicóticos, que una vez que son tratados, pues vuelve hasta la orientación normal. Y la desorientación cuando sí ya se debe a una cuestión orgánica, ya sea de la corteza prefrontal o de la corteza parietal. La orientación en tiempo, orientación en tiempo, en persona y en lugar. Ahí estamos. Dentro de la orientación en persona, la alopsíquica y la autopsíquica. Y la orientación en espacio corporal. Su mano derecha, cuál es su mano izquierda, con su mano derecha, toques la oreja izquierda, etcétera, etcétera. Bien. Memoria. En la memoria tenemos 4 memorias, ¿sí? La memoria de trabajo, que esta es la que dura segundos, está localizada en la corteza prefrontal y nos sirve para la planificación y la organización del día a día. Para evaluar la memoria de trabajo o atencional necesitamos la prueba de los dígitos. ¿Cómo se hace la prueba de los dígitos? Empezamos con series sencillas. 1, 2, 3. Primero al derecho y después al revés. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Después probamos con una cifra de 4 números, al derecho y al revés. Y por último, una serie de números de 5 cifras, al derecho y al revés. En la prueba de los dígitos, al derecho y al revés. La otra, prueba de los 3. 20 menos 3, 17. 17 menos 3, 14. 11, 8, 5 y 2. Y por último, la prueba del deletreo. Aro, A-R-O o R-A, al derecho y al revés. Probamos una palabra sencilla, una de mediana complejidad y una de mayor complejidad, como que tenga 3 sílabas o 4 sílabas. Al derecho y al revés el deletreo. Bien importante tener en consideración el grado de escolaridad de los pacientes, si saben deletrar o no. Esa es la amnesia de trabajo, para valorar la memoria de trabajo. La otra memoria, la memoria episódica. Esta está localizada en la región del lóbulo temporal medial. Está toda aquella información importante para mi vida. Por ejemplo, cuándo di mi primer beso, cuál fue el nombre de mi primera profesora, cuándo es el aniversario de boda, cuál es el cumpleaños de mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esta amnesia episódica sí necesito cómo comprobarlo con algún familiar o con alguna amistad.
Para evaluar la memoria o la amnesia semántica, esta es la memoria remota. Esta está localizada en el lóbulo temporal inferolateral y está la información general. Aquí vamos a preguntarle al paciente quién es el presidente de Honduras. Mencione 3 presidentes anteriores al presidente actual. Dígame 3 partidos políticos. Dígame 3 nombres de 3 periódicos, de 3 radioemisoras, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la memoria a largo plazo. La memoria procedimental, que es la cuarta memoria, solo la vamos a realizar cuando por historia clínica o referencia del paciente o de la familia nos damos cuenta que el paciente tenía una habilidad y perdió esa habilidad con el paso de la enfermedad. Memoria procedimental está en los ganglios basales y en el cerebelo. Entonces le preguntamos cómo maneja la bicicleta, cómo cocina, cómo conduce automóvil, si es que él sabe manejar o andar en bicicleta. Y para valorar la amnesia reciente o anterógrada, es una similar a la memoria de trabajo, vamos a utilizar la prueba de las 3 palabras como casa, árbol, naranja. Se la preguntamos en el momento y 5 minutos después al paciente a ver si se acuerda. Y la prueba de pares de palabras también. La sensopercepción, aquí. Para la sensopercepción, pues tenemos que evaluar. Tenemos que verlo a través de la observación. Si el paciente queda viendo un lugar fijo, si anda algodones en la nariz o algodones en los oídos, para ver si es que está escuchando voces o oliendo olores desagradables. Entonces, en la sensopercepción vamos a preguntarle, ¿y usted estando completamente despierto ha escuchado voces que solamente usted puede escuchar? ¿Ha visto cosas que solamente usted puede ver? Esas son la sensopercepción. Bien, y ahí están las alteraciones de la sensopercepción como fonemas, aunque son palabras, acuasmas, que son las alucinaciones primitivas, como cadenas, pasos, etc. O sea, hay ilusiones, que es la distorsión del objeto, las alucinaciones, que es la percepción sin objeto, y dentro de las más frecuentes en psiquiatría tenemos las alucinaciones auditivas, completas e incompletas, y algunas alucinaciones visuales. Cuando un paciente habla de alucinaciones visuales, escenográficas, gustativas, olfativas, táctiles, sinestésicas, senestésicas, estamos hablando de patologías bien puntuales, o esquizofrenia, o trastorno esquizoafectivo en psiquiatría, o de trastornos orgánicos en medicina. La conducta motora, aquí tenemos las alteraciones, la agitación, la hiperactividad, la hipoactividad, las TIC, las compulsiones, pero lo vamos a evaluar a través de la mímica facial, las actividades, los movimientos, la mímica motora general y algún comportamiento especial. ¿Cuáles son los comportamientos especiales? Muchachos, los comportamientos especiales podría ser la catalepsia, la flexibilidad seria, rituales, palocinesia, la perseveración motórica, la obediencia automática, la ecopraxia. La mayoría de alteraciones de la conducta motora la vamos a ver en pacientes con esquizofrenia. Afectividad. Para la afectividad nos tenemos que fijar y también la vamos a ver a través de la mímica, a través de la actitud, a través de la conducta, de la expresión verbal, del contacto visual que el paciente tenga o no con los entrevistadores. Esa es la afectividad. Entonces ahí tenemos las alteraciones del afecto. Pensamiento. Para valorar el pensamiento, idealmente pues se graba la entrevista, que es lo que ustedes van a hacer. Y vamos a evaluar 4 componentes: la forma, el curso, el contenido y control. La forma, si es coherente o es incoherente. Y en términos generales, la forma del pensamiento se altera en cuadros orgánicos como demencias, como afasias,
En esquizofrenia, en trastorno obsesivo compulsivo podemos tener una alteración de la forma de pensamiento que se llama circunstancialidad. Y todo esto para afasias, en cuestiones orgánicas, en afasias, incoherencia, neologismos, está relacionado con esquizofrenia, la fuga de ideas, está relacionado con manía. Curso, estamos hablando de la velocidad. Eulalia, que es lo normal, la taquilalia, rápido, bradilalia, lento, y bloqueo del pensamiento. Contenido, si hay ideas sobrevaloradas, que son ideas reales, pero que el paciente exagera de acuerdo a su situación, y las ideas delirantes, que son ideas fuera de la realidad. Hay ideas delirantes primarias, como la intuición delirante y la percepción delirante, ideas delirantes secundarias, como ideas de persecución, de daño, referencia, místicas, de grandeza, eróticas, celotípicas, culpa, hipocondriacas, etcétera, etcétera. Y control, que es transmisión, eco, robo, inserción del pensamiento. Insight, que hay una escala de insight que es del 1 al 6. 1, el paciente niega que está enfermo. 2, sí, pero no. Así lo pongo yo, sí, pero no. Si estoy enfermo, pero no necesito ayuda de nadie, entonces no va a buscar consulta, no acepta tratamiento, no toma medicamentos, nada. El grado 2. Grado 3 de insight, sabe o sé que estoy enfermo, pero le echo la culpa a otras personas. Grado 3. Grado 4. Sé que estoy enfermo, pero no sé a qué se debe mi enfermedad. Grado 5. Estoy enfermo, que es conciencia de enfermedad a nivel intelectual, pero que de repente abandono el tratamiento, que lo tomo por un tiempo, que se me olvida tomarme las pastillas, que se me olvida ir a consulta. Es un grado 5. Y grado 6 de insight es un grado en el cual el paciente se siente, pues, bueno, el médico se siente de lo mejor, porque es uno de los mejores pacientes que puede tener alguien, un paciente que se toma los medicamentos, que hace cambios en su estilo de vida, pacientes que cumple con sus citas, etcétera, etcétera. Grado 6 de insight. Juicio. El juicio es la capacidad que tiene un paciente de saber si está, que sabe diferenciar qué es lo correcto del incorrecto, qué es lo bueno, qué es de lo bueno o lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el juicio. El juicio está alterado en pacientes con demencia, en pacientes con retraso mental y en pacientes psicóticos y en pacientes con síndrome de dependencia a drogas. Y la abstracción es el equivalente a la inteligencia. La alteración de la abstracción se llama pensamiento concretista o concretista, pensamiento concretista. ¿Cómo se evalúa la abstracción? Con 3 pruebas. Prueba de las semejanzas, prueba de las diferencias y prueba de los refranes. Muy bien, hasta ahí, chicos. Sí. Ok, muy bien. Ya para terminar el día de hoy, el diagnóstico multiaxial. Vamos a utilizar el diagnóstico multiaxial del CI-10, que tiene 3 componentes, el eje 1, el eje 2 y el eje 3. El eje 1 son los trastornos mentales y somáticos, que tiene 3 componentes. El eje 1A, donde van a colocar la patología psiquiátrica primaria o secundaria, según el CI-10. Ahí ven ustedes F00 al F99. Ahí, que yo se los voy a mostrar el miércoles. Ahí van, antes ustedes colocaban en psicopatología síndrome depresivo, síndrome psicótico, síndrome ansioso. Ahora en psiquiatría ustedes ya no van a utilizar eso de síndrome. El síndrome sí les va a servir, pero para buscar en el CI-10 o en el DSM-5 la patología. ¿Y qué podríamos buscar ahí? Bueno, si es síndrome depresivo, tendríamos que decir si es una distimia, si es un episodio depresivo recurrente o es un trastorno depresivo recurrente. Un episodio depresivo leve, moderado, severo o un trastorno depresivo recurrente. Ahí, en el eje 1A. El eje 1B
tiene dos componentes, retraso mental o discapacidad intelectual y trastornos de personalidad. Por lo general, muy pocos hacen diagnósticos de trastorno de personalidad a este nivel. Solamente que esté bien claro, yo los mando a leer los trastornos de personalidad al grupo y que vuelvan a entrevistar al paciente. Y el retraso mental. Y en el eje 1C, las enfermedades médicas no psiquiátricas, hipotiroidismo, cáncer de páncreas, vitiligo, alopecia, dermatosis, COVID, etcétera, etcétera, etcétera. En el eje 2 vamos a hablar del nivel de funcionamiento, que hay una escala que la van a ver en la historia clínica que les voy a enviar. Esa escala va a servir que va desde 0 a 6 y estamos hablando, por ejemplo, grado 1, que es disfunción mínima, que podría ser que de repente el paciente no se peine, se deje la barba larga y se descuide, mínima. Grado 1, grado 2 podría ser disfunción obvia, ya la gente ve que el paciente ya no se cuida, ya no asiste tanto a clases y así va por grado. Grado 3, grado 4, grado 3 es grave, grado 4 muy grave y 5 máxima. ¿Cuál podría ser un grado 5 máximo a nivel personal? Que el paciente se quiera suicidar. Es un grado 5 a nivel personal máximo. Grado 4 o 5 a nivel familiar, que el paciente quiera machetear a su hermano o a su mamá o que golpea a su esposa, es un grado 5 o 4 de disfuncionalidad. Y grado social 5 podría ser que es máxima o muy grave 4. Podría ser, por ejemplo, de que el paciente ande persiguiendo niños o que ande amenazando con machete a los vecinos o que ande denunciando. Eso sería un grado 5. Y en el eje 3, estresores asociados. Violencia intrafamiliar, pérdida de trabajo, muerte de un primo, ruptura sentimental, pérdida del trabajo, un asalto, etcétera, etcétera. Esto es la historia clínica. Este es un resumen de lo que es el examen mental y la historia clínica que ustedes pues van a realizar. No sé, chicos, si tienen preguntas. Doctor, yo tengo una consulta, pero con respecto a los grupos. Es que fíjese que en la sexta rotación, el del año 2020, no permitieron durante todo el año así como cancelar clases y creo que algunos de los compañeros nunca se presentaron. Entonces, no sé, creo que tendríamos que distribuir. O sea, yo lo que necesito es saber cuántos de ustedes sí están activos. O sea, ¿cuántos de ustedes sí están activos? Por ejemplo, si solo hay de los 10 que tengo anotados, no, que tengo 15 de ustedes. Según aquí está la última lista que me mandaron hoy, son 15 estudiantes. Gladys Marixa, Iván Enrique Padilla, Ángel René Palma, José Francisco Carías, Julio Roberto Martínez, Katie Gisela Rodríguez, Sofía Marcela, Brescia, Vanessa, Luis Fernando, Atlante, Ignacio, Moisés, Heriberto, Selvin Josué y Mario Efraín Martínez. Ahorita en el grupo, o sea, hay 12 personas activas que están conectadas hoy. Ok, entonces yo asumo que ahí están 2 estudiantes de los 15. Entonces ahí haríamos probablemente, si hay 12, si hay 10, solo haríamos 2 grupos. Si hay 12, haríamos 3 grupos. Con los que están activos. Porque como ustedes aquí hay 15 estudiantes matriculados en esa lista. Entonces serían 3 grupos. ¿De acuerdo? Creo que sí son los 15, doctor, pero no entraron a clase los 3 que faltan. Ok, muy bien. Entonces ustedes se hacen por afinidad los grupos y solo hacen la rifa para que uno presente el 9, el segundo grupo presente el 14 y el tercer grupo presente el 16. Y el 21, por tarde, entre el 20 y 21 de junio, me están entregando ustedes la revisión bibliográfica y la historia clínica basada en la película. Entonces, ahí se evalúan los 30 puntos. ¿De acuerdo, chicos?
Sí, doctor. Bueno, preguntas con lo de historia clínica. Yo les voy a mandar igual, yo les mando toda esta documentación ahorita que terminemos, entre las 4 de la tarde, probablemente les mande la información de los libros y de historias clínicas. Perfecto. Doctor, solamente para corroborar, así, pero un poco confundido las cosas. Respecto, entonces, a nosotros ya nos evaluaron un 30% cuando estuvimos el año pasado. El otro 35% dice que nos lo va a dar usted, ¿verdad? En esta ¿Quién nos clase. evaluó el 30%? La doctora Reyes. Ok, entonces ya, o sea, yo solo voy a hablar 30%. Okay. 15 puntos de historia clínica. 15 puntos de historia clínica, probablemente 10 de revisión bibliográfica y 5 puntos de la historia clínica de la película. Ok. Entonces, los otros 40 puntos que quedan, ¿les sabe algo usted respecto a eso? Los otros 40 van a ser, bueno, lo que yo voy a hacer con mi sección de teoría, yo les pongo examen. Ah, ok. En la plataforma de la universidad. Entonces ya eso, con mis estudiantes, yo me voy a comunicar con ellos, con mis estudiantes de teoría, para hacerles el examen dentro de unas 2 semanas, probablemente. Entonces ustedes tendrían que abocarse con la doctora Elena Reyes o con la doctora Victoria, que creo que es la que está dando clase en ese momento, con ella para ver cómo se van a evaluar. Sí, pero la doctora Victoria creo que sí tiene incapacidad por maternidad ahorita. Ah, eso sí, no lo sabía. Entonces sería entonces con la doctora Reyes. Sí. Entonces mañana nosotros no tendríamos clase de psiquiatría, o sea, hasta el miércoles. Psiquiatría tienen conmigo los lunes y los miércoles. Ok, pero no hay nadie más cubriendo o solo son 2 días a la semana, ¿verdad? Solo son 2 días a la semana. Ah, ok, perfecto. Entonces Solo sí son 2 días a la semana. Estoy un poco confundido con eso. Gracias, doctor. Poco a poco te vas a ir acostumbrando, que es lo que ha sido una confusión este año. Ok, si no hay más preguntas, chicos, nos conectamos el miércoles, probablemente a la 1:30. Vamos a hacerlo en conjunto también para poder hablar de síndromes, hacer un repaso de síndromes, ¿verdad? Y el próximo lunes yo les presentaría un caso clínico a ustedes. ¿Cómo tendrían que presentarlo ustedes a partir del 9? Perfecto. Muy bien. Si no hay nada más, pues están despachados, muchachos, y nos conectamos el miércoles por este mismo medio. Muy bien, doctor, gracias. Mucho gusto. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Quedamos a la espera de los documentos para comenzar a darles una leidita, porque recordar todo desde el año pasado es un poco difícil. Exactamente, por eso es que le voy a mandar también los videos. Gracias, doctor, muy amable. Muy bien.